mujercitas patología ginecológica. Entonces, siempre hay que enfocarnos en este grupo de síndromes también para poder hacer un diagnóstico adecuado, ¿ya? Muy bien, ahora continuamos con invaginación. Ya otro. Ya, sí se logra observar la diapositiva, ¿verdad? Sí, puedes empezar. Ya, listo. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy va a ser acerca de invaginación intestinal, también llamada intususcepción intestinal. Esta va a ser la tabla de contenidos y vamos a comenzar con lo que vendría a ser la definición. Como tal, nosotros tenemos que pensar que esta intususcepción es una invaginación de un segmento sobre otro. Principalmente va a ser entre ilion y lo que vendría a ser el colon. Ahora, si nosotros nos referimos a las raíces o las derivaciones, el origen etimológico de esto, mencionan dos términos. Por ejemplo, el intususceptum. A ver, aquí estaría el intususceptum y lo que vendría a ser el intususcipiens. Entonces, el intususceptum es el que va a ingresar, va a estar dentro de el intususceptum. Ahora, también siempre se va acompañado de esto, de lo que vendría a ser el mesenterio. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque esto también va a incluir lo que vendrían a ser vasos linfáticos, vasos venosos y vasos arteriales. Y es por eso también que vamos a ver que va a generarse un edema de asa al inicio de lo que vendría a ser la patología y al final cuando se compromete la irrigación arterial, bueno, una isquemia y una necrosis. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo esta porción vendría a ser el intususceptum y está ingresando en lo que vendría a ser este intususcipiens. ¿Sí? Y aquí dos imágenes también, dos fotos, lo que vendría a ser reales para darnos la misma idea. Tanto esta como en esta. Entonces, hay que tener eso en claro para poder hacer la definición. Respecto a la epidemiología, es importante saber que el 80% se da en menores de 2 años y de este grupo etario, más se llega a dar, por ejemplo, casi el 60% se da en menores de 1 año y que más común se da entre los 4 a 9 meses. Entonces, siempre nuestro punto de referencia va a ser los menores de 2 años. También, por ejemplo, respecto a la relación, en el caso de los varones, es una relación de 3 a 2 con respecto a las mujeres como dato epidemiológico. Y respecto a lo que vendría a ser la etiología, hay dos. El 90%, que es la gran mayoría, es de causa primaria. ¿A qué me refiero con primario? Que va a ser por una inflamación de las placas de Peyer. Eso ya nos lo mencionaba, por ejemplo, el doctor Pantoja, que en el caso de pediatría, cada vez que existe algún tipo de infección, pues bueno, lo que vendría a ser, va a haber una respuesta linfática generalizada y propiamente, por ejemplo, si es que hay un pequeño que tiene por ejemplo, una otitis, puede llegar a presentar un dolor abdominal. ¿Por qué? Por inflamación de placas de Peyer. En el caso, por ejemplo, de la intususcepción, no es la excepción. Inflamación de las placas de Peyer, ¿en qué casos? Aquí está relacionado mucho un antecedente viral. ¿Y qué antecedentes virales siempre buscan en los primarios? Por ejemplo, los antecedentes de algún tipo de diarrea, alguna jeca, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, hablamos de lo que eran los adenovirus. Y antes, y siempre, por ejemplo, en exámenes preguntaban cuál tipo de vacuna estaba muy relacionada a la invaginación intestinal, y allí era el rotavirus, ¿no? El rotavirus como una vacuna. De hecho, la primera generación de vacuna de rotavirus que apareció muy cercana al 1998 se le relacionó a una gran incidencia de invaginación intestinal y ese fue el motivo para poder sacar la segunda generación de la vacuna de rotavirus que ya utilizamos hoy en día. Así que eso siempre. Entonces, un antecedente viral, algún tipo de infección que puede ser gastrointestinal, incluso hasta respiratoria para los primarios. Luego tenemos los secundarios, 10%. ¿Por qué le dicen punto de gatillo o punto de invaginación? Porque aquí vamos a ver una cabeza invaginante, que son relacionadas a distintas patologías. ¿Qué patologías? La más común, por ejemplo, lo que vendría a ser el divertículo de Meckel. ¿Sí? Esa persistencia del conducto onfalomesentérico, que lo veíamos, por ejemplo, en embriología, que estaba localizada a 2 a 5 centímetros de lo que no es la válvula ileocecal, está muy relacionada a esto. No solamente esto, también, por ejemplo, el que presenten un apéndice de presentación cecal o que tengan pólipos intestinales,
Se le ha relacionado también, por ejemplo, con linfomas, se le ha relacionado también con cuerpos extraños. ¿Qué cuerpos extraños? Por ejemplo, una sonda de alimentación. Entonces, esta, por ejemplo, las primarias se suelen sospechar muchísimo por este antecedente viral y en menores de 5 años. Pero estas patologías mucho más orgánicas se suelen sospechar en mayores de 5 años. Y otra diferencia también es que estas primarias están muy relacionadas al tipo más común de intususcepción, que es la ileocólica. Entonces, la más común es ileocólica primaria. En cambio, las secundarias son los otros tipos que ahorita vamos a ver. Sería una no ileocólica. Luego de esto, aquí están los tipos que le mencionaba, y aquí está, mírenme. La ileocólica es el mayor, casi el más del 90% de esta patología se presenta. Y esta ya sabemos que se presenta mayormente en las primarias. Pero en cambio hay una ileocecal, hay una ileocólica, hay una colocólica. Todos estos tipos están más relacionados a las secundarias. Incluso hay otras menos comunes, como por ejemplo las yeyuno-yeyunales, incluso hasta yeyuno-iliales, pero ya son mucho más raras. Luego nos vamos a lo que vendría a ser la clínica. En el caso de la clínica, aquí están primero. En primer lugar, el dolor abdominal. El dolor abdominal que es tipo cólico. Recuerden que un dolor tipo cólico siempre va y viene, esa es la característica. Por eso lo considero como periódico, intermitente. Entonces, cada cierto tiempo a este pequeñín le van a agarrar estos episodios de dolor, lo van a llevar al llanto, a retorcerse del dolor, adoptan una posición antálgica, llevan sus piernas hacia el abdomen y luego pasa. Luego se relajan y luego están tranquilos, tú los ves tomando su lechecita, por ejemplo. Entonces, ese es el evento, por ejemplo, en el caso del dolor. Segundo dato clínico. Lo que nosotros conocemos y siempre nos ha llamado la atención, las deposiciones en gelatina, en jalea de grosella, que recuerden que puede llegar a presentar moco o incluso hasta sangre. Recuerden que el moco siempre se ve como si fuera pegamento, algo blanquecino, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estamos viéndolo en esta imagen. ¿Qué más? Esa, por ejemplo, le conocen como una enterorragia. Algunos mencionan que puede llegarse a presentar hasta en un 80% de los casos. Los vómitos, algunos mencionan que al inicio puede ser unos vómitos de tipo alimentario, pero que luego progresan a ser de tipo bilioso. Aquí está, por ejemplo, el antecedente que les mencionaba de la edad. Por ejemplo, menos de 2 años es mucho más común. Suelen ser pequeños eutróficos y ya saben, para que buscar en una primaria, siempre el antecedente de una gastroenterocolitis o alguna infección respiratoria aguda alta. ¿Qué más? Luego los signos. Esto es lo más característico, ¿no? También, si nosotros, por ejemplo, hacemos la exploración física y encontramos una masa como esta, le conocen como el signo de la salchicha, el signo de la morcilla, donde le localizan epigastrio, si es que lo dividimos mediante los 9 componentes de división abdominal, o si es que lo divide sobre los 4 componentes, bueno, lo que dicen el cuadrante superior derecho. Epigastrio, cuadrante superior derecho, signo de salchicha, morcilla, es lo que encontramos. Ahora, ¿esto por qué se da? Justamente por esa invaginación, ¿no? Como hay doble capa, por ejemplo, intestinal, por mencionarlo así, pues obviamente vamos a verlo elevado en la pared abdominal. Y obviamente, como hay una porción que está siendo invaginada dentro de otra, va a haber una porción que de abajo va a dejarlo vacío. Y ahí es donde vemos el signo de la danza. Entonces, abajo va a haber una sensación de vacío, donde sería en la fosa ilíaca derecha o en el cuadrante inferior derecho. Entonces vas a ver una prominencia arriba y vas a ver una sensación de vacío abajo a la palpación del abdomen. Eso vendrían a ser las características clínicas. Hay algunos que mencionan una tríada que de hecho es muy poco común. Por ejemplo, ese dolor que mencionábamos, dolor intermitente, la masa palpable y las deposiciones. Que las 3 se presenten en el mismo paciente suele ser solamente hasta un 30% de los casos, pero esos son los datos más conocidos, por ejemplo, de esta patología. Luego tenemos lo que sería el diagnóstico. Para el diagnóstico ya antes se solía pedir radiografía simple, pero en realidad no sirve de nada. Lo único que podría llegar a ver es la obstrucción, ¿no? Prácticamente por la invaginación, pues todo lo que está antes de esa invaginación llega a obstruirse, ¿no?
podrías ver, por ejemplo, y sabes que en esta porción veo los niveles hidroaéreos, tengo la idea de una obstrucción, ausencia de gas distal, y yo pensaría, ok, en esta región, por ejemplo, hay ausencia de gas en el cuadrante inferior derecho, sospecho de una obstrucción, pero no te permite ver la enfermedad. Entonces, la radiografía simple en realidad no sirve de mucho. Luego también, por ejemplo, solicitan esto, lo que vendría a ser una radiografía contrastada, y allí había dos signos, que en realidad son más académicos y no se usan muchísimo. El signo, por ejemplo, del resorte, aquí, por ejemplo, lo vemos mucho más representado. Esto, pero aquí, por ejemplo, está en menos calidad, ¿no? La imagen, que debería de notarse así. El signo de resorte por la invaginación que se está haciendo de las dos capas intestinales. Y luego también hay otra que vendría a ser el signo del menisco, que vendría a ser este. En este caso, por ejemplo, aquí vendría a estar la invaginación y aquí vemos. Este vendría a ser el signo del menisco, aquí. Entonces, esas vendrían a ser dos pruebas, las radiografías, pero que no son muy usadas, solamente están como punto académico. Lo que sí se utiliza es la ecografía. Entonces, la ecografía abdominal, esto vendría a ser el gold estándar para lo que vendría a ser invaginación intestinal. En la ecografía abdominal, nosotros vamos a tener, dependiendo de los cortes, podemos hacer un corte transversal ecográfico o un corte longitudinal ecográfico. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? El signo de la dona. En el transversal, signo de la dona, signo de la diana, tiro al blanco. Y es este. ¿Qué es lo que vamos a ver? Un anillo concéntrico, como observan aquí. Lo que vendría a ser a nivel externo, este borde vendría a ser un borde hipoecoico, con un núcleo central que vendría a ser hiperecoico. Ahora, ¿por qué se le coloca así? Porque uno vendría a ser el hipocoico, vendría a ser todo lo que vendría a ser el meso. Y en el caso del núcleo, vendría a ser el otro componente, el intestinal. ¿Sí? Y aquí vendría a ser el primer signo, aquí también está el segundo signo, este está de mejor calidad. Y en lo que vendría a ser el corte longitudinal, le dicen el signo del pseudo riñón. ¿Por qué? Porque simula la forma anatómica del riñón, forma fusiforme. Y lo observamos aquí, lo observamos aquí. Obviamente en este caso, por ejemplo, vemos que todo lo que vendría a ser, obviamente la invaginación lo vamos a ver mucho más como ramificaciones longitudinales a lo largo, ¿no? Es distinto. Y aquí sí está muchísimo más marcado. Entonces, la ecografía como tal es el gold estándar. Y estos dos signos siempre nos es preguntable. La ecografía abdominal. Ahora, también se puede realizar una tomografía, sí. Muchos mencionan que si la ecografía no te da el diagnóstico, podrías pasar a una tomografía y puedes ver un signo de as invaginándose, pero en realidad es radiación que se puede evitar a un pequeño, ¿no? O sea, uno en realidad buscaría que el personal, entonces lo que vendría a ser el radiólogo, pues tenga la capacidad para poder realizar la ecografía y evitarse la tomografía. ¿Qué se hace? El tratamiento. Tenemos nosotros dos tipos, ¿sí? El tratamiento conservador imageneológico y el tratamiento quirúrgico. ¿Cómo es el orden? Muchos mencionan que si el proceso vendría a ser agudo, menos de 6 horas, nosotros podemos hacer una desinvaginación neumostática o una desinvaginación hidrostática. Antes se utilizaba los enemas de bario, pero ahora ya no se hace, por dos razones. Uno, su tasa de éxito era menor al 60%. Y dos, no era tan usado porque podría realizarse una perforación. Entonces, imagínense meter bario a la cavidad peritoneal, podría generar una peritonitis química. Y si tú le generabas una peritonitis química, en realidad eso tenía muchísimo más grado de complicaciones. Entonces, el bario se ha dejado de usar. Al final se quedó con estas dos, agua o contraste hidrosoluble. Entonces lo que hacen es introducir, por ejemplo, una sonda rectal, número 16, número 18, a través del ano, y luego por vía guía de imagen puede ser ecográfica, se puede realizar lo que vendría a ser la desinvaginación. Todo es bajo presiones. ¿Qué tipo de presiones, por ejemplo, manejan? Unas presiones de 100 a 120 milímetros de mercurio, y la idea es obviamente no llegar a la perforación. Se prefiere muchas veces hacer contraste hidrosoluble en realidad. Esto vendría a ser entonces mediante lo que no sería hidrostática, líquidos, pero también lo puedes hacer con aire, y esa es la desinvaginación neumostática. Entonces es muy parecido, puedes visualizarlo, por ejemplo, en este caso con un laparoscopio, se introduce lo que vendría a ser el aire, y luego también se maneja, por ejemplo, una presión de 60 a 120 milímetros de mercurio, y se puede llegar a hacer. Muchos hablan de que el máximo número de intentos para hacer estos procesos es de 3. 3 veces y ya puedes hacer. Ahora, ¿en qué caso yo iría a realizar una desinvaginación manual?
una desinvaginación quirúrgica, ya no estas las dos de arriba. Bueno, hay las indicaciones. Supongamos que si falló 3 veces, porque en realidad se puede intentar 3 veces. Si es que falló 3 veces, vamos a manejo quirúrgico. Supongamos que no había fluoroscopio, guía fluoroscópica o guía ecográfica, por X motivo, porque en realidad hacerlo eso por ecografía requiere mucha expertise, mucha experiencia. Entonces también, por ejemplo, podríamos hacerlo por vía quirúrgica, no fluoroscopio o no hay la ecografía, no hay el expertise ecográfico. Si, por ejemplo, se realizaron todo lo que van a hacer estas dos desinvaginaciones y, perforaron, ok, se perforó, entonces vamos a cirugía. Si hay signos también, por ejemplo, de una obstrucción intestinal como tal, también se prefiere. Si es que el paciente es mayor de 5 años, eso va ¿por qué? Porque sospechas causas secundarias, o sea, sospechas un divertículo de Meckel, un pólipo, un tumor, ya, no es un primario, podemos ir a se puede pensar en hacer una técnica quirúrgica. Luego, por ejemplo, si es que por X motivo el paciente se presentó un neumoperitoneo o algún estado de inestabilidad hemodinámica, shock, bueno, igual, se va a lo que no es cirugía. Y aquí tenemos dos casos, ¿no? El simple, cirugía laparoscópica, si es un paciente que está estable, cirugía laparoscópica. Si la cirugía laparoscópica no solucionó, nos vamos a la convencional, la laparotomía exploratoria. Ahora, si fuera un paciente que está inestable, obviamente no vas a hacer laparoscópica, de una te vas a la laparotomía exploratoria. Entonces, esa es la idea. Normalmente, por ejemplo, aquí, en estos casos, no se, en lo que es las desinvaginaciones neumostáticas y hidrostáticas, antibióticos, no se le da. Pero en cambio, aquí ya como es manejo quirúrgico, ahí sí, ¿no? Su profilaxis antibiótica se le da. Allí sí. Y ya. Entonces, y aquí, por ejemplo, tenemos una imagen. Esta era de una desinvaginación neumostática, para que puedan tener una idea. Y luego las complicaciones. Ya para mencionarlo solamente, complicaciones, hemos visto la perforación intestinal, puede llegar hasta una peritonitis. Como mencionábamos, hay un momento en el que hay un compromiso de la irrigación arterial, y si hay un compromiso, llevamos a una isquemia, y desde una isquemia una necrosis, y si hay una necrosis intestinal, pues bueno, ya el cirujano tiene que hacer una resección intestinal, y esa resección intestinal puede llegar a terminarse con una anastomosis terminal o bien una derivación intestinal con una restitución de la misma. Y bueno, eso vendría a ser las complicaciones para un más larga, y bueno, eso sería todo. Gracias. Ya, creo que estaba claro, pero lo que les quiero decir de estos dos temas, ¿por qué siempre les hago exponer esto? Porque a veces hacer la clase de dolor abdominal agudo o dolor abdominal en pediatría es bastante tedioso. Dolor abdominal agudo tiene muchas etiologías. Dolor abdominal crónico, otros dicen dolor abdominal recurrente, tiene otra característica, ¿no? Pero de todo, lo que tenemos que enfocar es lo siguiente, ¿no? O sea, para que me entiendan un ejemplo. Si ustedes van al restaurante, ¿a qué, chicos? A comer, ¿no? ¿Ok? Entonces lo mismo, cuando ven un paciente con dolor abdominal, lo primero que tienen que sospechar es, yo voy al restaurante, siempre tengo que pedir el plato de entrada, si es el mediodía. Entonces ustedes tienen que sospechar, cuando es dolor abdominal, lo primero que tengo que descartar es apendicitis aguda, porque es el 90% del responsable de indicación quirúrgica y una de las principales causas de complicaciones, y no decir de muerte. O sea, después de la neumonía, después de las infecciones gastrointestinales, después de la infección urinaria, la neumonía es lo que trae, la apendicitis trae las comorbilidades más altas y hospitales prolongadas, y muchas de ellas muerte por sepsis foco-abdominal. O sea, estamos catalogados con una patología, un problema de salud pública. Entonces, siempre tenemos que estar pendientes. Como le ha dicho la expositora, menores de 5 años, su cuadro clínico es bastante atípico por su fisiopatología y muchas veces nos confundimos. Y ellos son los que más se complican. Y los mayores de 5 años ya tienen el cuadro clásico que ya he explicado. Y su síndrome es el síndrome peritoneal, entonces siempre tenemos que estar pendiente. En comparación con la invaginación, tiene esa característica clásica, como la he hecho, ¿no? Es un dolor abdominal un dolor abdominal a repetición, asociado con vómitos biliosos y lo que es la eliminación de exceso de color grosella. Cursa como un cuadro de obstrucción obstrucción intestinal. Grupo de corte, justo ahí es menor de 2 años.
Su pico es entre 6 a 12 meses, ¿no? Él ha dicho entre 4 y 9, muchos litros hablan de 6 a 12 meses porque es el momento en el cual tienen mayor tasa de infecciones respiratorias los niños y mayor desarrollo del sistema linfoideal. Entonces ellos son los que lo primero que van a hacer este cuadro obstructivo, ¿no? El tratamiento, como le he dicho, es correcto, si el diagnóstico precoz en anemia hidrostática, pero acá en el Perú, casi todos los hospitales, cuando revisamos sus guías, sobre todo el Hospital Niño, tanto de San Borja, Breña, San Bartolomé, Reba, ellos optan por hacer un tratamiento ya quirúrgico con pexia, porque después del enema hay un alto riesgo de recurrencia, ¿ya? Entonces, a veces vas a ver eso, ¿no? El objetivo es diagnosticarlos antes de las 18 horas para evitar complicaciones. Si después de las 18 horas, 24, muchas veces están perforados, entonces terminan en iliostomías o síndrome de intestino corto, porque la invaginación más clásica es la iliocólica, por lo tanto podemos lesionar o necrosar la válvula iliocólica y por lo tanto el niño va a tener intestino corto, es desnutrición y mal pronóstico. Entonces siempre estar atento. Y la tercera patología que no nos exponer, pero siempre se cumple, es la regla de los dos, la divertícula de Meckel, ¿no? Que también es muy común, que puede ser diverticulitis o sin invaginación, ¿no? Debuta en los mayores de 2 años, está a 20 centímetros de la válvula ileocecal y su tamaño es 2 pulgadas, por eso se llama regla de los dos, ¿no? Puede debutar como invaginación, como diverticulitis, pero su debut más frecuente es la hemorragia digestiva baja, ¿no? Con anemia crónica. Entonces siempre hay que estar pendiente de esas tres patologías. Ahora empezamos con dolor abdominal médico. La primera causa de dolor abdominal médico es gastroenteritis, ITU, como le estaba explicando un momento, dolores referidos de causa otorrinolaringológica, ¿no? Y exclusivamente del tracto gastrointestinal y manejo específico es el estreñimiento y cólico de gases. ¿Ya? Entonces ahora vamos a empezar con cólico de gases. ¿A quién le toca? A mí, doctor. Ya, Víctor, tú mismo es lúcete. Buen día, doctor y compañeros. A continuación voy a presentar el tema de cólico del lactante. Bien, ¿qué es el cólico del lactante? Bueno, el cólico del lactante se van a definir como un cuadro benigno y autolimitado, caracterizado por episodios recurrentes de llanto prolongado en lactantes sanos. Algo que caracteriza bastante a estos cuadros es que tienen un inicio y un final claro. Además de ello, no tienen una causa médica evidente, entonces no pueden ser prevenidos o calmados fácilmente por los cuidadores, por lo que muchas veces causa bastante angustia en los padres. Estos cólicos pueden repetirse casi a diario, sobre todo por la tarde o por la noche, y la duración puede ser de minutos a horas. Ahora, estos cólicos suelen presentarse por lo general a partir de los 15 días de vida y usualmente duran hasta el cuarto mes de vida. En casos muy raros pueden llegar hasta los 6 meses de vida, pero lo más usual es que hasta el cuarto mes de vida duren y después desaparezcan de forma espontánea. ¿Cuál es la causa de esto? Bueno, no se tiene una causa exacta, sin embargo, se plantean varias hipótesis de por qué se producen estos cólicos del lactante. Entre ellos tenemos que se propone la inmadurez del aparato digestivo, algunos proponen estreñimiento, o disbiosis, alteración en la flora bacteriana, también dificultad para expulsar gases. Pero, como repito, todo esto son causas hipotéticas que no se han podido demostrar completamente como el origen del cólico del lactante. E incluso algunos plantean factores psicosociales relacionados al entorno familiar que pueden causar estos cuadros de cólicos del lactante. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que que va a tener un paciente con cólico del lactante? Pues van a ser, lo más característico son estos episodios de llanto. Durante estos episodios de llanto, el bebé encoge las piernas sobre el abdomen, cierra los puños y está con la cara muy enrojecida. Ahora, ¿cuáles son las características de este llanto? Que es paroxístico, tiene un inicio bastante brusco y es muy intenso, de tono elevado y es inconsolable. El niño no se calma con nada. Es por ello que, como repito, estos cuadros de cólico del lactante pueden causar mucha angustia en los padres porque no
saben cómo manejar el cuadro y pueden preocuparse mucho pensando que su hijo tiene alguna patología mucho más grave. ¿Cuál es la forma de manejar el cólico del lactante? Pues como hemos dicho, esto es un proceso benigno y autolimitado. Entonces, lo más importante primero que todo es educar a los padres para que ellos sepan mantener la calma. Primero que todo, tratar de consolar al bebé con un ambiente tranquilo, un ambiente relajado. En algunos casos pueden tratar de hacer masajes abdominales o algún paseo. Y sobre todo, es muy importante también descartar cualquier otra causa que pueda estar provocando este llanto. En caso de que, en caso de que tengan la sospecha de que pueda ser otra patología. Ahora, ¿hay alguna alimentación especial que requieren los pacientes con cólico de lactante? Bueno, se ha notado que los cólicos de lactantes son menos frecuentes cuando los bebés son alimentados con lactancia materna exclusiva, debido a que hay alguna relación que no es muy clara, que no se ha demostrado completamente, con una alergia a proteínas de la leche de vaca. Entonces, en esos casos se recomienda cambiar si el paciente o el bebé, mejor dicho, está con estos episodios de llanto y está con fórmula, buscar alguna alternativa de fórmula que sea mucho más hidrolizada, que sea más fácil de digerir. Ahora, es importante recordar que antes de cualquier cambio en la alimentación del bebé, lo mejor es consultar obviamente con el pediatra y no que los padres comiencen a tomar estas decisiones por ellos mismos. La evolución esperable es, como mencionaba, que inicia a los 15 días de vida y que tenga su pico en la quinta, sexta semana de vida, pero que es muy raro que este cuadro continúe más allá del cuarto mes de vida. Algo que es importante es eh, reconocer las banderas rojas. Las banderas rojas nos vayan a ayudar, y esto es importante en la educación a los padres, las banderas rojas nos van a ayudar a identificar cuándo tenemos que llevar al bebito a urgencias. Entonces, uno es que el bebé no recupere su estado normal tras del episodio, que el bebé comience con el llanto intenso, pero una vez que pare con el llanto, esté letárgico, esté pálido, esté sudoroso o no quiera alimentarse. Porque en los episodios de cólico de lactante lo normal es que una vez que el episodio remite, el bebé pueda entrar en un estado de tranquilidad nuevamente y no tenga ningún problema con la alimentación, que tenga buena succión, que no rechace la lactancia. En cambio, si luego del episodio de llanto presenta alguno de estos signos, es importante acudir a urgencias para descartar alguna otra patología. Lo mismo pasa si el bebé presenta fiebre, vómitos, deposiciones con sangre, o en casos más graves incluso puede presentar hipotonía, convulsiones o fontanela tensa. Ahora, el tratamiento. Es muy importante entender que no hay un tratamiento médico efectivo o diseñado especialmente para el cólico de lactante. En cuanto a los medicamentos, las infusiones o remedios caseros, no tienen una eficacia demostrada que puedan ayudar a que estos episodios pasen o incluso a que puedan ser más cortos. Incluso algunas plantas como el anís estrellado pueden ser peligrosas para el bebé. Hay un probiótico que es el Lactobacillus reuteri DSM 17938. Un momento, doctor. Como le decía, entonces hay un probiótico que es el Lactobacillus reuteri DSM 19938 que ha demostrado que en ciertos casos puede ayudar a disminuir los episodios de cólico de lactante. Sin embargo, eh, no los desaparece ni los calma por completo. Entonces, en general no hay ningún medicamento nosotros que podamos ofrecer a los padres para que estos cólicos desaparezcan. Es importante entonces dar este mensaje de forma clara desde el inicio, para no generar falsas expectativas tampoco en los padres. O sea, lo primero es decirles que esto es un cuadro benigno. Y lo segundo es enseñarles que no hay un tratamiento que los vaya a solucionar. Y también enseñarle que algunas plantas, como el anís estrellado, pueden ser incluso peligrosas para el bebé. Otra cosa bastante importante es continuar con la lactancia materna exclusiva.
Esto, como les he dicho, he demostrado que también es bastante bueno para reducir ligeramente los cuadros, aunque tampoco los van a desaparecer por completo. En cuanto al tratamiento no farmacológico, como mencionaba, un ambiente tranquilo, reducir estímulos, tener rutinas de sueño y alimentación regulares, van a ayudar a que estos cuadros puedan ser un poco más cortos y no sean tan incómodos para el bebé. Pero nuevamente, ninguna de estas cosas va a desaparecer en los cuadros de cólico del lactante. Y sobre todo, explicar a los padres toda esta información para que ellos también puedan tener las cosas claras y no se preocupen, no se preocupen por cosas que no pueden controlar. Ahora, algunos recordatorios importantes para hacer es, nuevamente, no cambiar la leche ni administrar productos sin consultar al pediatra. Es normal que estos episodios puedan durar más de 2 horas al día. Estos cólicos van a desaparecer espontáneamente. Si presenta signos de alarma que ya hemos mencionado, ahí sí requiere una revaluación o que acudan a urgencias. Sobre todo educar a los padres. Ahora, en resumen, para poder caracterizar bien los episodios de cólico de lactante y poder diferenciarlo de algunas otras patologías abdominales que puedan presentar, entonces tenemos este cuadro resumen, donde la edad típica menor a 4 meses. La clínica es un llanto intenso, incontrolable, de inicio súbito, sobre todo en la tarde-noche. En la duración tenemos la regla de Witzel, que nos ayuda a identificar estos cuadros, donde nos dice que la duración puede ser mayor o igual a 3 horas al día, con una presentación de mayor o igual a 3 días a la semana y una duración de más de 3 semanas. Ahora, ¿cuáles son las características que van a acompañar este cuadro? Obviamente un lactante sano, que va a tener succión normal, que va a tener un aumento de peso adecuado y sin ninguna clase de vómitos o fiebre. Lo mismo, el examen físico va a estar normal, no va a haber distensión abdominal, no hay masas palpables. En general vamos a tener un paciente sano, cuya única clínica van a ser estos llantos intensos y inconsolables. Pero nuevamente con una evolución autolimitada que va a ceder alrededor del tercer a cuarto mes. Eso sería todo por mi parte, doctor. ¿Habrá alguna duda o pregunta que tuvieran? Nada. Ya pregunto. Ángel, ¿cuál es el dolor clásico de cólico de gases? La clínica característica sería que es paroxístico, con inicio súbito, la posición antárgica que mencionábamos, pues, puños cerrados, cara Ujú. enrojecida, las piernas al abdomen y que tiene que ceder, ¿no? En un momento. Ok. ¿Cuánto tiempo usted demora en ceder normalmente? Debería de tardar eh, 20 minutos. Te pasas. La regla de los tres, ¿ya? 3 horas de dolor. 3 veces a la semana. 3 meses. ¿Ok? Normalmente dura, como digamos, hasta los 4 meses, no por la regla de los tres, ¿no? O sea, 3 horas de dolor, 3 veces a la semana. Es un dolor paroxístico intenso que se autolimita. No hay un tratamiento específico. Las causas son múltiples, son teorías, ¿no? Entonces, lo único tratamiento demostrado es la corrección de la biomasa intestinal con lactobacillus reuteri, ¿no? Conocido en el mercado como Biogaia, ¿no? 5 gotitas cada día. Y su tratamiento es de 30 a 45 días, no es que yo lo doy 2 días y lo dejo, no es corregir toda la flora. Entonces, el tratamiento es prolongado, ¿ya? Y como analgesia, paracetamol o si no, lo que es Repriman en gotas, 2 gotitas por kilo de paracetamol y Repriman 1 gotita por kilo para calmar el dolor. En cuanto a lo que es procinéticos, entre otros, no ha demostrado mucha utilidad. Por ejemplo, los antitensivos como lo que es simeticona, no calma el dolor relativamente, pero no te previene las recurrencias, nada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y después intervenir en la familia, ¿no? Educarles a la familia, sobre todo la mamá que esté con calma, que es una patología benigna. A veces la mamá piensa que es una patología severa y por lo tanto se vuelve un ciclo vicioso. Mamá llora, el bebé llora. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, ¿ok? Muy bien, pasamos con la otra patología, estreñimiento. ¿A quién le toca? Oriana, a ti, ¿no? ¿Aló?
Buenos días, doctor. Sí, ahora presento. Ok. ¿Se puede observar? Ay, Sí, ahí sí se ve. Ya, Puedes ya, empezar. ya. Bueno, buenos días, doctor, compañeros. Siguiendo con las patologías de origen o de causas médicas, vamos a hablar acerca del estreñimiento en pediatría, ¿no? Para empezar, vemos un poco de la parte de anatomía y fisiología. El aparato digestivo, vamos a ver que tiene una medida desde la boca hasta el colon de más o menos 11 metros. El colon de 1.5 metros de longitud y 6.5 centímetros de diámetro. Y la absorción de agua, como ya sabemos, eh, también está a cargo de esto, ¿no? Y también la flora bacteriana. En cuanto a los mecanismos de defecación, bueno, va a ser un proceso neuromuscular que va a involucrar tanto a reflejos automáticos como de control voluntario para que se pueda realizar la expulsión de las heces. Cuando estas heces se acumulan en el recto, van a distender las paredes, así se va a activar los receptores de estiramiento que van a enviar señales hasta la médula espinal y esto va a desencadenar el reflejo de la defecación, ¿no? Vamos a ver que el esfínter anal interno, que es un músculo liso y de contracción involuntaria, se va a relajar mediante un reflejo recto anal inhibitorio y va a producir la sensación de urgencia para defecar, ¿no? Y simultáneamente el esfínter anal externo, que es de músculo estriado, que es de control voluntario, se va a contraer para mantener esta continencia, ¿no? En cuanto a los factores que van a influir en la motilidad y en el tiempo de tránsito, van a ser la ingesta de fibra, un momentito, una ingesta de fibra, otros extrovertidos, niños extrovertidos, por ejemplo, que por, por las ganas de querer jugar con los amiguitos y esas cosillas, em, van a, van a retener, ¿no? O sea, van a tratar de no prestarle atención a eso y pues no van al baño a defecar. En varones también, por lo extrovertidos que pueden llegar a ser. Entre los factores que van a alterar esto van a ser los cambios en la fórmula, por ejemplo, el inicio de la alimentación complementaria y también el inicio de la escolaridad, que está relacionada a lo que ya habíamos comentado. En cuanto a la definición, la frecuencia normal de deposiciones la clasifican como de 0 a 3 meses en lactancia materna por semana va a ser de 5 a 40 y lactancia artificial de 5 a 28. Por día va a ser de más o menos 2.9 y 2 en la lactancia artificial. En cuanto a 6 a 12 meses, las deposiciones por semana van a ser de 5 a 28 y por día de 1.8 más o menos. De 1 a 3 años, de 4 a 21 deposiciones por semana y mayor de 3 años, de 3 a 14, siendo como una deposición de una mínima. Aquí también vamos a poder valorar la escala de Bristol, que nos menciona que las deposiciones de tipo 1 van a ser trozos duros, separados y como nueces, ¿no? Las de tipo 2 que van a tener esta forma de salchicha, pero van a ser de una forma grumosa. Las de tipo 3 que van a tener forma de salchicha, pero van a tener grietas. Y la de tipo 4 que va a ser de forma de salchicha, pero la superficie va a ser lisa y se va a ver suave. La de tipo 5 van a ser bolas suaves, pero con bordes desiguales, irregulares. La de tipo 6 que van a ser trozos suaves con los bordes desiguales. Y la de tipo 7 que ya es acuosa, sin trozos sólidos y totalmente líquida. Sigamos. En cuanto a la epidemiología, más o menos se presenta en un 3% a nivel nacional. Es causa de 3 al 5% de las visitas al pediatra. 30% de las consultas el gastropediátrico, esta otra causa importante o tasa importante, que es el 95% de estos es de causa funcional, mientras que solamente el 5% van a ser de causas orgánicas.
Entre los factores que van a contribuir a la causa funcional van a ser la constitucional, factores hereditarios, psicológicos, educacional, o que el paciente o el niñito tenga dolor al defecar, o también factores dietéticos, ¿no? Ya habíamos explicado un poco acerca del mecanismo de la defecación normal, ¿no? En cuanto a la constipación crónica, estos van a presentar fisura anal o también proctitis por, esto es intolerancia a la proteína de la leche de vaca, alergias, perdón, dietas pobre en fibras, anorexias por infecciones agudas, que esto pueden generar o pueden llegar a que el niño tenga evacuaciones dolorosas. Esto va a hacer que tenga miedo al evacuar, va a tener un comportamiento de retención continua, va a haber retención fecal. Esto va a llevar a que tenga dolor abdominal y el escape fecal, ¿no? En cuanto a la clínica, esta puede ser variable. Va a haber eliminación de heces duras de diferentes dimensiones, como ya lo habíamos visto en la escala de Bristol. La frecuencia también va a ser variable. Va a haber dolor y dificultad a la defecación. El niño va a tener conductas de retención, ¿no? Por ello pueden generar fisuras anales, es que la impactación de las deposiciones fecales son bastante duras, bastante secas. La masa palpable que va a poderse apreciar cuando este estreñimiento es de gran cantidad y de varios días también, ¿no? Distensión abdominal, van a presentar náuseas, un mal progreso ponderal, que esto lo podemos evaluar también con el examen físico que vamos a hacer en el paciente, hiporexia y encopresis también, ¿no? En cuanto a la clasificación del estreñimiento, como había mencionado, el 95% de las causas va a ser funcional y el 5% solamente es de causas orgánicas. Pero también puede ser ocasional o puede ser aguda, ¿no? Y cuando hablamos ya de la crónica es lo que les menciono, funcional y orgánica. Entre los signos de alarma, vamos a tener que van a tener antecedentes familiares de patologías orgánicas que va a producir el estreñimiento, como por ejemplo hipotiroidismo, fibrosis quísticas, enfermedades celíacas, retraso en la evacuación del meconio de más de 48 horas, que también estos se consideran como que son signos de alarma, ¿no? Como dice. Debut en los primeros días o semanas de vida, que hay alteraciones somatométricas, un estancamiento en el desarrollo ponderal de los niños, las heces acintadas, diarrea sanguinolenta en un lactante estreñido, vómitos o distensión abdominal, que es importante. Algunos pueden presentar estos signos de alarma: fiebre, rash, neumonía, el retraso psicomotor. Otros síntomas o signos de enfermedad neurológica que puede afectar a las extremidades inferiores, como por ejemplo alteraciones en el tono, la fuerza, la sensibilidad, y los reflejos osteotendinosos que van a estar alterados, o nalgas aplanadas también. En anomalías lumbosacras y perineales que presenten angiomas, mechones de pelo, fístulas, agenesia sacra o ano anterior, ausencia de reflejo cremastérico, alteración de la sensibilidad perianal también, ¿no? Presencia de ampolla rectal vacía y estrecha, signos y síntomas de enfermedad sistémica y falta de respuesta al tratamiento a pesar de un buen cumplimiento terapéutico, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, estos son los signos de alarma, ¿ya? Entre las causas orgánicas de estreñimiento, que son más o menos el 5%, ya lo habíamos mencionado, están las alteraciones neurológicas, como la enfermedad de Hirschsprung, la pseudoobstrucción intestinal crónica, lesiones medulares como mielomeningocelia o traumatismos o presencia de tumores, parálisis cerebral, neurofibromatosis, neuropatías y miopatías viscerales, también patologías anales, que pueden haber fisuras, enfermedad perianal estreptocócica o malformaciones, ¿no? El ano anterior, o es que esté imperforado, que hay estenosis anal o un teratoma sacro, ¿no? Entre los trastornos endocrinos y metabólicos están el hipotiroidismo, alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico, por ejemplo, hipercalcemia, hipopotasemia o que haya deshidratación, diabetes mellitus, también fibrosis quística.
Tenemos otras causas como la hipotonía muscular abdominal, que ahí está el síndrome de Prader-Willi, gastrosquisis, el síndrome de Down, encefalopatías, y enfermedades del tejido conectivo, esclerodermia, lupus, síndrome de Ehlers-Danlos. En cuanto a medicaciones, el consumo de opiáceos, hierro, antiácidos, anticolinérgicos y metilfenidato. Y entre otras causas, ya enfermedad celíaca, intoxicaciones por vitamina D o plomo, botulismo, intolerancia a la proteína de la leche de vaca que habíamos mencionado, ¿no? En cuanto al diagnóstico, aquí vamos a mencionar y vamos a hablar acerca de los criterios de Roma, que el último son los criterios de Roma 4, ¿no? Hasta los niños de 4 años de edad, el estreñimiento funcional, esto es su, ¿cómo se llama? Su valoración, su código. Entonces vemos que niños de 4 años que deben presentar durante un mes al menos 2 de los siguientes síntomas o signos de alarma, ¿no? 2 o menos deposiciones por semana, historia de retención fecal excesiva, historia de defecación dolorosa o de deposiciones duras, historia de deposiciones voluminosas y presencia de una masa fecal en el recto. Cuando son niños continentes se puede usar los siguientes criterios adicionales, por ejemplo, al menos un episodio semanal de incontinencia después de la adquisición de control de esfínteres, también historia de deposiciones voluminosas que pueden obstruir el inodoro. Y en cuanto a niños mayores de 4 años de edad, que presenten en el último mes, al menos una vez a la semana debe cumplir 2 al menos de los 2 o más de los criterios. 2 o menos deposiciones por semanas en el inodoro en un niño de edad de desarrollo de al menos 4 años, al menos un episodio de incontinencia fecal por semana, historia de posturas retentivas o retención fecal excesiva de forma voluntaria, historia de defecación dolorosa o de deposiciones duras, presencia de una gran masa fecal en el recto y historia de deposiciones voluminosas que pueden obstruir el inodoro, ¿no? Entonces, perdón, en los niños de hasta 4 años de edad, valorar esto. Presentar durante un mes al menos 2 de los siguientes síntomas y mayores de 4 años de edad al menos una vez a la semana y debe cumplir al menos 2 o más criterios. El tacto rectal no es imprescindible, pero si es que la sospecha es de causa funcional, solamente se puede... no es imprescindible y se hace con los criterios. Debemos tener en cuenta estos criterios de Roma 4, ¿no? En casos de que sí se puede hacer un tacto rectal, se debe valorar el tono, por ejemplo, del esfínter anal, por ejemplo, en las enfermedades de Hirschsprung, donde haya un aumento de este tono y va a haber va a haber ausencia del reflejo inhibitorio anal, ¿no? No está recomendado las radiografías, tránsito colónico, tampoco las ecografías, ¿no? En cuanto al tratamiento, bueno, acá en otras, por ejemplo, otras pruebas que se pueden adicionar, por ejemplo, las de la parte analítica, si es que se está considerando como problemas como hipotiroidismo y otras causas, pero en otras que podemos solicitar, no. En cuanto al tratamiento, si es agudo, se hace un manejo de la fisura, dieta que tiene que ser alta en fibra y líquidos, también se puede utilizar laxantes osmóticos con un periodo corto, ¿no? Y en crónicos ya la educación, desimpactación, el mantenimiento que le vamos a ver y el destete y seguimiento. En cuanto a la educación, desmitificar y desdramatizar también, generar confianza, reforzar la necesidad de tiempo prolongado de tratamiento mínimo de 4 meses. En cuanto a la responsabilidad del niño, bueno, esto es más educación al niño, ¿no? Aquí, por ejemplo, en las medidas de higiene que pueden tener, se puede evaluar las conductas que están asociadas a la defecación a la defecación de estos niños, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Tener un objetivo de que asegurar al niño de que tenga horarios y lugares apropiados que van a facilitar esta defecación y un ambiente que sea tranquilo, ¿no? El objetivo es lograr heces diarias que no tengan dolor y sin escape fecal.
En cuanto al tratamiento crónico, mencionábamos la desimpactación. Esto se puede hacer por vía rectal o vía oral, si es que de elección también. Por vía rectal, un enema de fosfato hipertónico de 3 a 5 mililitros kilo por día en 3 a 5 días. El enema de uso fisiológico de 5 a 10 mililitros kilo dosis de una a dos veces por día. También se puede utilizar el polietilenglicol con o sin electrolíticos de 1 a 1.5 gramos kilo día por 3 a 7 días. Lavado oral con polietilenglicol previo a la metoclopramida. Bueno, no hay efecto de supositorios de glicerina en mayores de 6 meses. Y en cuanto al mantenimiento, se pueden utilizar laxantes de tipos osmóticos o ablandadores. Ahí tenemos el polietilenglicol, que se puede utilizar de 0.2 a 0.8 miligramos kilo día en 1 a 2 dosis. La lactulosa de 1 a 3 mililitros kilo día en 1 a 3 dosis. O el hidróxido de magnesio de 1 a 3 mililitros kilo día en 2 dosis. Otros como estimulantes o catárticos de rescate puede ser el jarabe de sena, bisacodilo, picosulfato de sodio, ¿no? Luego de este tratamiento se debe revisar o reevaluar en 1 o 2 semanas. Este tratamiento tiene que ser mínimo 4 meses. Tiene que haber síntomas que desaparecen. Los síntomas van a desaparecer más o menos en un mes. Destete y la educación que ya hemos mencionado, y el alta sí va a haber un mayor igual de 3 deposiciones por semana. Estas van a ser blandas y también tienen que tener sin esfuerzo ni dolor. Eso es todo, doctor. A ver, ¿alguna pregunta, chicos? No, todo claro. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Ninguno? No, doctor. Bueno, estuvo clara la exposición, pero acuérdense que el estreñimiento es una patología bastante frecuente y prevalente, ¿ok? Sí o sí se van a cruzar en el camino. Estamos hablando de un 25% de la población infantil. Es decir, que de 10 niños, 4 tienen probabilidad con cuadro de estreñimiento. Y eso hay que siempre tenerlo en cuenta, ¿ya? Lo más importante es diferenciar cuándo un niño es un estreñido funcional, o sea, por un mal hábito alimenticio, y cuándo es un estreñimiento que tiene una patología orgánica de fondo, ¿no? Algo parecido que tenía signos de alarma roja, alcohólico de gases, acá también hay un signos centinelas. ¿Cuáles son los signos centinela, Oriana, que has expuesto? Perdón, doctor, estaba apagado el micro. Te escucho. Los signos de alarma tiene que, por ejemplo, no valorar la expulsión del meconio después de 48 horas del recién nacido. Si esto también se da en inicios en la etapa neonatal. Si hay un historial familiar de enfermedad de Hirschsprung, por ejemplo, que presente heces acintadas o también presencia de sangre en las heces en ausencia de fisura anal. O también que haya fallo de medro o vómitos biliosos, por ejemplo, también puede tener distensión abdominal severa. Y bueno, otras valoraciones como la alteración en la glándula tiroides, que pueden, ya habíamos visto, ¿no? Esto está dentro de las causas orgánicas. También otro que mencioné, que es la posición anormal del ano, o también ausencia del reflejo anal o cremastérico, disminución de los reflejos del tono o fuerza de los miembros inferiores, que estos están relacionados más a enfermedades neurológicas. La presencia del hoyuelo sacro, que haya mechón de pelo en el sacro, que nos indica otras patologías, desviación de los pliegues glúteos también, o también que haya presencia de cicatrices anales. Correcto. Sobre todo lo que siempre tenemos pendiente es que no sea una patología secundaria, ¿no? Entonces, uno de los primeros diagnósticos a descartar es la enfermedad Hirschsprung, que debuta por periodos de estreñimiento y periodos de heces sueltas, ¿no? Y su característica es una distensión abdominal con retracción intestinal. Vómitos borráceos o biliosos también son signo de alarma que hay una patología secundaria. De una manera sencilla es, el 90% del estreñimiento funcional por mal hábito alimenticio es un niño con sobrepeso, la gran mayoría. Son niños de buen diente, podemos decir, y poca actividad física. En comparación que los niños con patología son niños que de poca ingesta, desnutridos la gran mayoría, un IMC para la edad menos de 2. Entonces, de esa manera diferenciamos. Porque en el 90% que son funcionales no necesitamos ningún tipo de examen, directamente vamos a ir al tratamiento. En comparación que este 10% sí vamos a llegar a exámenes especiales para tratar de llegar al diagnóstico.
¿ya? El manejo de estreñimiento tiene 4 pilares. Es como una casa. El primer pilar sería la desimpactación, porque si el bebé ya no hace la popó, tenemos que desimpactar. Puede ser vía oral con politín-glicol, sino con enemas. Segundo es el mantenimiento, para que pueda eliminar todas las heces que están en todo el tracto gastrointestinal, puede ser lactulosa o otros medicamentos como lo han expuesto. Tercero es la educación, educar al niño, ¿ok? Tanto sus hábitos defecatorios, que no haya actividades retentivas, que después de comer vaya al baño, y que tenga una buena alimentación, ¿no? Alimentación con predominio de fibras. Y como cuarto es la actividad física. O sea, el niño tiene que hacer algún tipo de actividad física, no puede seguir en el sedentarismo. Si sigue en el sedentarismo va a seguir este cuadro, ¿no? Es más fácil tratar una neumonía con estreñimiento, acuérdense eso, porque estreñimiento va a haber recurrencia al primer descuido, entonces tenemos que hacer algo constante el tratamiento, ¿ya? Muy bien, ya chicos, entonces por hoy día hemos terminado, ¿ok? Doctor, una consulta. Con respecto a la desimpactación, en clase el doctor Carrillo hablaba de que, bueno, se utilizan soluciones que se colocan intrarrectal, ¿no? Enemas en los niños, que pues se podría utilizar hasta incluso, dijo que sondas para que se introduzcan porque hay impactaciones que son muy duras. Eh, qué otra medida podríamos tomar para la desimpactación, doctor? Mira, acá en el hospital, muchas veces por la situación del hospital optamos por la desinfección intrarrectal, ¿no? Que es aplicación directamente de enema o si no con sonda, ¿no? Pues usamos bastante lo que es el picosulfato, ok, las microenemas también usamos cloruro de sodio, ok, pero ahora lo que es agua jabonosa que otros usan en adultos no se recomienda. La mejor manera de desimpactación es la vía oral, con politín-glicol, ¿ok? Con electrolitos, se diluye toda una bolsita, un sobrecito, de acuerdo a la dosis en medio litro, y el niño va tomando, hasta que pueda botar todo, ¿no? Algo parecido a las preparaciones colónicas para las cirugías, algo parecido se hace, ¿no? Pero en ese caso, la desimpactación oral, sí se recomienda que el paciente quede en observación, porque uno de sus efectos adversos puede haber mucho dolor abdominal y tenemos que manejar la analgesia de dolor hasta que el niño se pueda desimpactar. Entonces, Sí, vía sí. oral, observación y manejo de dolor. O rectal, menos efectivo, pero rápido, porque se aplica vía rectal, el niño evacúa y empieza a evacuar. Pero, como no es efectivo, a veces tú le pones un enema y sigue sin poder evacuar. Entonces tienes que volver a poner otro enema, entonces se vuelve la situación bastante tediosa e incómodo para los chiquitos. Entonces yo normalmente opto la vía oral, les voy dando poco a poco la política electrolítica, el PEG y van a evacuar, pero toma su tiempo, entre 6 a 8 horas, ¿no? Entonces el más efectivo es la vía oral, tanto que la intrarrectal, no, pero es la más practicado, lamentablemente. Mm. ¿Alguna duda que tuvieran? ¿Algo más? ¿Nada? Entonces Todo por hoy día claro. serán, te escucho. No, todo claro, doctor, le decía. Ya, entonces por hoy día son libres entonces. Nos estamos Mm. viendo el próximo martes, ya les voy a mandar su guía. Vamos a entrar, según nuestro calendario, lo que es ¿qué nos toca? ¿Cardiología o nefrología? Voy a ver ya esto. ¿Lo Creo que, tienen ahí? creo que es nefro, doctor. Ahí te va a chocar. A Justo yo ver, te- acá está. Es semana 5, ¿verdad? Es diabetes infanto-juvenil, cetoacidosis diabética, nos toca la siguiente. No, esta semana nos toca diabetes infanto-juvenil y anemia. La próxima es cardiopatías congénitas, doctor. Vamos, te va chocando ya. Entonces empezamos con diabetes y anemia, ¿ok? Ya les mando la guía de diabetes y cetoacidosis y anemia. En el Ya, transcurso de doctor. estos días, el día martes en nuestro horario habitual discutimos diabetes y cetoacidosis. Vamos a quedarnos un poquito más de tiempo, ¿ok? Leen bien, por favor, ¿ok? Sí, doctor. Ya, doctor. Y ese día coordinamos qué día vamos a recuperar. Ya listo, chao chicos. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Buen Hasta día. luego. Buen día. Buen día, buen día.